Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, con la temática titulada Sesión 3, Peligros Físicos generados por energía mecánica, recomendaciones. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 15 años de experiencia en actividades de educación, investigación y aplicación de prevención en peligros físicos e industriales en todos los sectores económicos del país. Gerente de la firma Sisomax SAS, docente de diversas universidades en niveles de pregrado, posgrado y maestría. Quien nos acompañará durante esta sesión, ingeniero Cruz. Muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Hola, Pablo, pues tengo como que un inconveniente técnico. ¿Me puedes confirmar si tengo visualización de imagen mía? No, señor. ¿Tú me ves? ¿No, cierto? No, no, señor. Por favor, desactiva la cámara y nuevamente actívala. Sí, a ver si fue eso. ¿Verdad? Sí. Muy buenos días a todos ustedes, ¿cómo están? Es un placer compartir el día de hoy nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jorge Andrés Cruz, soy gerente técnico de la firma Sisomac y desde hace más o menos unos 4 años venimos sumando en esta comunidad de peligro físico donde nos hemos ido transformando y este año hemos tenido un recorrido muy bonito en la actividad. Recordemos que esta es nuestra tercera sesión donde nuestra comunidad este año tenemos o hemos tratado de hacer esos webinars en 7 ocasiones. En los 2 primeros vimos las definiciones y la parte de gestión, por lo cual en los 3 que siguen, a la sesión de hoy, que es la 3, la 4 y la 5, vamos a identificar los peligros físicos con base en sus energías. Entonces vamos a mirar cómo se producen, vamos a ver las principales características y estos cómo se pueden intervenir. Entonces el día de hoy tenemos una sesión titulada Peligros físicos generados por energías mecánicas y como ustedes son los participantes con base en la cantidad de actividades que pueden hacer las empresas, les vamos a dar recomendaciones de gestión que pueden tomar. Por lo cual, para iniciar esta sesión, le pido por favor a Paola que me colabore con una pequeña evaluación de ustedes sobre cómo están en esta clase de peligros físicos. Al final vamos a volver a hacer el sondeo para ver cómo van a estar. Entonces, Paola, ¿me colaboras, por favor? Así es, ingeniero. Iniciamos con el sondeo. Les recordamos que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué es energía mecánica? A, aquella que transmite fuera o movimiento. B, aquella que al enchuflar mueve máquinas. C, energía que consume el cuerpo al hacer ejercicio. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta.
A, aquella que transmite fuera o movimiento 75%. B, aquella que al enchufar mueve máquinas 10%. C, energía que consume el cuerpo al hacer ejercicio 16%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué es ruido? A, puntos que dificultan la nitidez de una pantalla. B, sonido agradable para el oído humano. C, sonido desagradable para el oído humano. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, puntos que dificultan la nitidez de una pantalla, 4%. B, sonido agradable para el oído humano, 4%. C, sonido desagradable para el oído humano, 92%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuáles son los tipos de vibración ocupacional? A, tipo A y B. B, mano, brazo y cuerpo entero. C, de cabeza y pies. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, tipo A y B, 34%. B, mano, brazo y cuerpo entero, 57%. C, de cabeza y pies, 9%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Jorge Andrés Cruz. Muchas gracias, Paola. Bueno, vi que estamos muy bien en los conceptos. Eso me pone un poco tranquilo, digámoslo de esa manera. Bueno, entonces, para arrancar, hablemos, ojo, lo primero que tenemos y me parece muy interesante es una frase motivadora que entendamos nosotros qué está pasando o para qué vamos. Y para mí me gusta mucho esta frase del señor Ralph Nader, que dice que no hay mejor política en la sociedad que perseguir la salud y la seguridad de su gente. Porque realmente nosotros como profesionales o encargados del rol de la gestión en salud del trabajo es prevenir que todo ese ambiente de trabajo, materiales, cosas, procesos, prevengan la salud de nuestro trabajador. Llévense esta frase con todos los días y empezar porque me parece muy bonita y motivadora. En nuestra charla de hoy, pues tendremos un contenido básicamente de cuatro actividades, llamémoslo de esta manera, de 4 sesiones. El primero, pues son el contenido, es el contexto inicial, que es el peligro físico, porque si hay mecánicos. Luego vamos a ver exposición a ruido, características, tipos de medición, análisis y resultados. En vibración lo mismo, vamos a ver sus características, tipos de vibración, resultados. Y en presiones extremas vamos a ver lo mismo, características, tipos de medición, resultados. Y para las 3 vamos a hacer unos controles que debemos implementar o podríamos implementar unos tips importantes. Como objetivos, pues obviamente están muy relacionados con el contenido. El primero, pues obviamente es identificar las características de los peligros físicos que tienen que ver con la energía mecánica, ¿sí? 2, pues identificar las características de exposición a ruido, sus formas de evaluación, análisis y control. 3, identificar las características de exposición a vibraciones, formas de evaluación, análisis y control. Y lo mismo para presiones extremas, identificar sus características, evaluación y control. El tema es muy extenso, por lo cual nosotros tenemos que entender 2 cosas, o de pronto ustedes si tienen alguna pregunta que quieran explorar, les voy a hacer el favor, en la parte del chat del webinar, tienen la opción de preguntas. Colóquenlas y al finalizar, vamos a finalizar, más o menos faltando 5 o 10 para las 9, Paola amablemente me va a leer las preguntas y con mucho gusto les voy a solucionar las dudas que tengan. Entonces anoten sus preguntitas y las resolveremos al final. ¿Listo? Para iniciar, siempre en mi comunidad la primera pregunta o la primera diapositiva que me gusta colocar es la definición de los peligros físicos. ¿Qué es un peligro físico? Miren, muchas personas en el mundo o en nuestra área, en nuestra directiva, confunden qué es un peligro físico y siempre piensan que los peligros físicos son los asociados a la parte física, bien sea un pocillo, la superficie de la mesa, las paredes, techos, o algunas veces lo asumen al físico de la persona, es decir, algún golpe y demás. No.
Cuando hablamos de físicos, son distintas formas de energía presentes en el ambiente que pueden afectar a los trabajadores que están sometidos a ello. Ojo, energía. Entonces, cuando si ustedes se acuerdan, de pronto estamos en el colegio, o los ingenieros que están aquí, o las personas que en su pregrado vieron física, la materia física estudia la energía, su transformación y cómo, cómo la utilizamos. Entonces, digamos que en nuestro ambiente laboral existen energías presentes que pueden o no afectarnos de acuerdo a su intensidad y demás. Estas energías tienen tres tipos. Pueden ser mecánica, térmica o electromagnética. Entonces, digamos que si queremos identificar o ver, vamos a encontrar que la GTC 45 no aclara muy bien esto, pero yo lo quería traer a colación porque se dan cuenta en la columna derecha para ustedes, creo, donde están peligros físicos y luego, digo, biológicos, y luego los físicos, ¿cierto? Ven ahí que dice ruido, los tipos de ruido, hay uno que dice impacto intermitente, continuo, iluminación, bien sea por exceso de eficiencia, vibración, cuerpo entero, y segmentaria, digamos que hay que decir cuerpo entero y mano-brazo, ¿sí? Temperaturas extremas, temperaturas extremas. Ahí les voy a dar un tip para dentro de 8 días que vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Las tres primeras, las dos primeras, bueno, la primera más bien, la segunda es energía electromagnética, la tercera es mecánica. Temperatura extrema, ojo, no confort, que es diferente, por eso el tip que les estoy indicando. Luego tenemos presiones extremas, normales o ajustadas, radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Ahí no se ve muy clara la definición, entonces, investigando un poco, a mí me gusta mucho en mis sesiones explicar un poquito la clasificación de peligros basado en qué los produce. Y esta diapositiva o esta clasificación que están viendo ustedes, la he obtenido del Observatorio de Salud y Colectivos de la Universidad de Sao Paulo, en una tesis por allá, y ellos hablaban de la clasificación de peligros físicos con base en la energía que los produce. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A cada peligro tiene ¿cómo se llama? Tiene una energía física, un peligro físico y una energía que lo produce. Entonces, la mecánica, que es la que nos interpreta hoy, la energía mecánica, para que lo entendamos, es aquella que transmite fuerza o movimiento. Ahí está la primera pregunta de nuestro sondeo. ¿Qué es la energía mecánica? Aquella que transmite fuerza o movimiento. Entonces, ¿qué tenemos en el ambiente que nos transmita fuerza o movimiento desde el punto de vista físico? Tres cosas: ruido, vibraciones y presiones. Y cada una se segmenta. Entonces tenemos ruido que puede ser continuo, intermitente, de impacto, ultrasonido o infrasonido. Si tenemos de vibraciones, se habla del segmento cuerpo entero o del segmento mano-brazo. Y si hablamos de presiones extremas, hablamos de hiperbárica o hipobárica. O sea, una muy alta presión o una muy baja presión. Entonces, miren que estos nos transmiten una fuerza o un movimiento. Cuando vayamos en cada una de nuestras sesiones, hablando de cada uno de los peligros, nos vamos a dar cuenta de eso, de que tienen que transmitir algo. Por otro lado, pues tenemos la energía térmica y la energía electromagnética, que, como les dije al principio, son las dos sesiones que vienen. Una vamos a hablar de los térmicos y otra de los electromagnéticos. Entonces, ya teniendo este concepto, vamos a iniciar con algo que dijo Platón, porque vamos a empezar a hablar de ruido. Y Platón, en el año 400 a.C., ya filosofaba de qué era el sonido. Dice que el sonido es un soplo que pasa a través de los oídos y es transmitido por medio del aire, se encuentra al interior del cerebro y la sangre y el alma, y la audición es la vibración que empieza en la cabeza, o sea, ya hablaban de vibración, ¿sí? Que empieza en la cabeza y culmina en la región del hígado. Bueno, digamos que ahí se descachó Platón un poco, pero entró por donde era. Entonces, para entender lo que estamos hablando,
Primero tenemos que entender qué es el sonido. Y el sonido se ha definido como la vibración, nuevamente vibración, capaz de producir una sensación auditiva. Esta vibración es generada por una fuente de energía mecánica en este momento, que es la onda sonora, y requiere de un medio con propiedades elásticas para su propagación. El medio puede ser sólido, líquido, gaseoso. Por eso, cuando nosotros tenemos o no hay vacío, que es una forma también de aislar, pues no existe el sonido. Escuchamos. Entonces yo quería colocar este tema para que entendamos que, voy a colocar este ejemplo. Digamos que esta es nuestra fuente. ¿Listo? Un bafle, lo que sea, produce una onda sonora. Una onda sonora que viaja por el espacio, ¿cierto? Y en el pabellón auditivo encausa la onda sonora. Ojo, las orejitas nos sirven como una especie de embudo y a su vez empieza a cortar la fuerza y ingresan al oído medio por ese canal e impactan la membrana timpánica. Acá es donde debemos entender que hay una cuestión que se llama la presión. La presión es la fuerza que ejerce algo en un área. Digamos que este es el tímpano. Entonces, si viene la onda sonora acá y le pega, se va a mover. Aquí hay una fuerza, ¿sí ven? Pega para que esto se mueva. Por eso es mecánico y lo que uno mide muchas veces se llama nivel de presión sonora, que es la magnitud en presión. Cuando uno habla de decibel, el decibel es una unidad muy pequeña de presión, es 10 a la menos 22 pascales, que puede ejercer la onda sonora en el área de la membrana timpánica, y la membrana timpánica mueve, ya como se mueve, empieza, digamos, a hacer movimiento vibratorio de los tres huesillos yunque describe el martillo, que a su vez dentro del órgano coclear están las células ciliadas que empiezan a moverse y ese movimiento lo transmite el nervio auditivo y lo interpreta el cerebro como un sonido. Por eso inclusive cuando tenemos audífonos cóclear, esos que están de moda para running y para ciclismo, que son de transmisión ósea, lo que hacen es vibrar un poquito estos huesitos de aquí de la cabeza y hacen que obviamente vibre todo este aparato que estamos viendo. Entonces, así escuchamos. Y es importante entender esto porque ¿qué es ruido? Ruido es una mezcla desordenada o compleja de sonidos que producen efectos adversos fisiológicos, psicológicos, que intervienen en las actividades humanas, en la comunicación, en el trabajo y el descanso. O es un sonido realmente molesto. Pregunta de nuestro sondeo. ¿Qué ruido? Un sonido molesto. Yo por molestar muchas veces digo que para mí ruido es el vallenato. ¿Por qué? Porque a mí el vallenato no es que me guste mucho. Entonces es un sonido molesto. Hay gente que no le gusta el reggaetón, el rock, cualquier música que no le guste. Un sonido desagradable. Industrialmente se asocia el ruido, pues obviamente a la pulidora, al motor, al martilleo, que son sonidos que no son agradables. Pregunta, ¿el contaminante será que no me guste? No. El contaminante es la fuerza, la intensidad con la que vibra. Es decir, por más que sea un sonido agradable, si está muy duro, muy fuerte, me va a producir daño auditivo con el paso del tiempo. Y hay cantidad de gente que trabaja, por ejemplo, los DJs, la gente que trabaja en los bares, músicos que han sufrido de hipoacusia o pérdida auditiva, por más que el sonido es agradable, porque las intensidades en las que trabajan son muy altas. Entonces, ojo, el contaminante no es el ruido, el sonido molesto que llamamos ruido, sino realmente el contaminante es el sonido de alta intensidad. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿De qué depende unas características de las que hablamos? De una cuestión que se llama el tiempo de exposición. ¿Qué tanto estoy al frente y con qué frecuencia? La semana pasada hubo el Estéreo Picnic aquí en Bogotá, 4 días de concierto
los oídos de las personas que fueron los 4 días y estuvieron al frente, muy seguramente el lunes estaban con el pitico, el zumbito, pero cada cuánto van a un concierto para exponerse a eso. No es lo mismo nuestros trabajadores que están al frente del motor, de la pulidora, del horno, de la licuadora industrial, 8, 6, 7 horas todos los días, porque no hay descanso auditivo. El tipo de ruido. Entonces hay ruidos intermitentes, que son los ruidos que son, digamos, variables. Un ruido continuo como una planta eléctrica que se mantiene. Un ruido de impacto, como puede ser un disparo, ¿cierto? Y hay sonidos interesantísimos. Yo no los había visto mucho y he hecho un par de mediciones en estos días que son el ultrasonido y el infrasonido. Resulta que nosotros tenemos como unas frecuencias o unos canales por donde podemos escuchar. Entonces hay máquinas que producen sonidos fuera de esos canales que vamos a escuchar. Entonces un ejemplo que yo coloco a veces es el pito de los silbidos de perro. La frecuencia es extremadamente alta y nuestro oído no lo escucha, pero cuando no hay miel la intensidad es muy alta. Entonces hay máquinas de sellado, de secado, que llaman de ultrasonido. Esas máquinas hay que medirlas, porque muchas veces uno no escucha en teoría, pero sí es de intensidad es muy alta. La distancia, eso es muy sencillo. La física nos habla que por cada 3 metros la intensidad en teoría al aire libre disminuye la mitad. Entonces, si yo estoy cerca de la fuente, más intensidad de sonido. Si estoy lejos, menos intensidad de sonido. La sensibilidad individual. Hay personas que obviamente tienen más sensibilidad auditiva que otras. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y obviamente tenemos patologías anteriores. En algunos casos también hay que entender que temas como pastillas, creo que para algunas pastillas para la atención pueden ser ototóxicas y algunos químicos como el sileno, que también de forma química atacan el nervio auditivo. Entonces, obviamente no con una, son con mucho tiempo de exposición, mucho tiempo de estar tomando ese tipo de medicamentos que puede causar algún tipo de daño o exacerbar, o sea, hacer que el ruido sea más intenso, digo que el daño sea más intenso. Por lo cual, siempre hay una relación directa entre la cantidad o la intensidad de sonido. Y nosotros tenemos una particularidad, ahorita hay una epidemia en el mundo de hipoacusia. Bueno, ahorita más adelante vamos a ver qué es hipoacusia, que es la pérdida auditiva, por uso de esto. Yo inclusive ya no los uso casi, solo cuando manejo esos cositos. Cuando uno los coloca aquí en el oído, pues obviamente el impacto es directo. Entonces, y nos acostumbramos a que uno ya no es como antes, la tranquilidad, uno como que cuando no hay algo de sonido como que se exaspera. Entonces, eso de disfrutar el silencio es algo adecuado y darle reposo a nuestros oídos. Entonces, podemos entender que más o menos hay sonidos de 40, de 30 decibeles, que son tranquilidad. En la casa uno puede tener 60, 65. A niveles de oficina, 70. Y ya en industria, podemos empezar por 80. Recordemos que el límite permisible son 85 decibeles y el umbral del dolor son 125 decibeles. Es decir, teóricamente, digo, después de 120, perdón, decibeles, podríamos entender que puede haber un cognitivo severo. Ejemplo, el disparo de un arma por la intensidad sonora puede dejar con sordera súbita de un oído de una persona. O sea, es tan fuerte la vibración que el nervio, ¡puff!, como que en términos, digamos, de ingeniero, se estalla, se muere de uno. Entonces, hay que tener en cuenta con sonidos muy altos. Claro, un sonido de 120 decibeles, no sé, ni siquiera al frente de una turbina de un avión uno puede tener eso, pero parado al frente. De resto, no es muy frecuente un ruido tan alto. O sea, realmente eso es muy difícil a nivel industrial. Sonidos como los de una pulidora, los de un rotomartillo, 100, 105 decibeles, más o menos como que son sonidos que son muy altos. Entonces, ¿el ruido qué nos puede hacer a nosotros? Pues lo primero es dificultar la comunicación. Oiga, ¿me escucha? Lo que uno hace cuando tenemos algo. Muchas veces nos dificulta la concentración, ¿sí? Nada más
uno está en la oficina trabajando, en las oficinas abiertas, y de pronto hay muchas personas murmurando y uno se desconcentra. Así no esté colocando atención a lo que estén hablando, simplemente el sonido. Incomodidad por lo mismo, puede producir fatiga. Hay gente que con el ruido se coloca como irritable. Hay bajo rendimiento. Entonces, un tip importante. De pronto no está aquí, porque está mirando más de la patología, pero tip importante. Resolución 2400 de 1979, artículo 91 artículo 92, parágrafo 1. El límite permisible para labores de concentración, dícese oficinas o actividades donde tengo que tener un pensamiento muy centrado, máximo 70 decibeles. Un límite de confort y concentración. No es un límite de que me vaya a enfermar por pérdida auditiva, sino que se dice que si el ambiente por encima es de 70 decibeles, es muy ruidoso y evita que la persona se concentre. Vuelvo y repito, resolución 2400, artículo 92, parágrafo 1. Entonces miren que hasta eso nos dice, ¿y por qué? Porque eso nos irrita, a uno le molesta, hay gente que dice, no, mire, yo mejor trabajo en la noche porque hay demasiada gente y se queda en las oficinas. Bueno, anteriormente, ahora están en las oficinas en home office y prefieren trabajar de noche o en la madrugada porque me rinde más. Pero el me rinde más es porque no tengo esos elementos distractorios normales, ¿sí? Y hasta inclusive el ruido no me deja concentrar y me produce accidentes. ¿Qué más nos puede producir el ruido? Miren, puede perturbar el sueño, el estrés, cefalea, taquicardia, puede facilitar la hipertensión arterial, aumento del estómago, le ponen el estómago, adrenalina, impotencia, ¿sí? Reacciones musculares, vasodepresión, o sea, puede una cantidad de cosas que uno no cree que puede afectar un poco el no tener un ambiente tranquilo. Entonces, eso es importante tener. La más relacionada de todas es la hipoacusia neurosensorial, que es una de las 5 patologías que más se presentan a nivel de enfermedad laboral en el país. Y es la disminución de la capacidad o la pérdida de audición debido a la exposición a altos niveles de ruido o de altos niveles de sonido. Porque resulta que al poner a trabajar tanto el nervio auditivo, este se va, digamos, desgastando y muriendo. Es irreversible, ¿sí? Y normalmente, cuando miramos una audiometría, lo que hacemos es que en los tonos agudos, en los que son de frecuencias altas, empiezan a haber pérdidas auditivas. Entonces, ocupacionalmente, digamos que el más se presenta es este. Hay unos fenómenos anteriores como el tinnitus, inclusive puede haber vértigo, o sea, puede afectar el equilibrio por el trabajo. ¿Listo? Según la legislación en Colombia actualmente está en la resolución 1792 del 90, la cual establece que para 8 horas el límite permisible son 85 decibeles. Esto obviamente es sin calcular la atenuación de los protectores auditivos, que es la primera medida y la más básica. Más sin embargo, recuerden que los elementos de protección no son tan efectivos. Cuando uno mira la teoría de la jerarquía del control, el EPP, por eso la última barrera que uno debe utilizar, lo veíamos en la sesión pasada, porque su efectividad es del 25%. Muchas veces la gente se pone el EPP sobrepuesto y entonces al no hacer un buen selle, pues no es efectivo. Entonces, por eso, todas las evaluaciones de ruido, para que ustedes entiendan, son sin el protector auditivo y lo que uno hace es que teóricamente calcula si es adecuado. Pero pues para que sea totalmente eficiente tiene que haber una supervisión constante, ejemplo, una capacitación a la persona que se lo coloque bien, un mantenimiento muy bueno. Por eso uno, digamos, no puede solo quedarse en ese tipo. Entonces, para medirlo existen 2 características. Las sonometrías, que miden fuente o área. Entonces uno va con un sonómetro como el que ustedes ven y uno evalúa de forma directa la cantidad de ruido que puede emitir una fuente o está presente en un ambiente en un momento dado. Muchas veces, como les decía, la distancia puede atenuar la cantidad de ruido que yo recibo. Entonces, si estoy muy lejos, pues no va a ser tan difícil que estar cerca.
¿Puedo con una sonometría identificar la cantidad de ruido que percibe mi trabajador? No, porque resulta que normalmente las personas estamos en movimiento. Entonces, como la fuente es fija, pues a menos de que yo cargue el sonómetro todo el día, pues no puedo. Lo que estoy mirando es un sitio. Entonces, ¿para qué me sirve? Para identificar la fuente y qué control le aplicamos a la fuente, ¿cierto? En cuanto al individuo, está la dosimetría de ruido. Entonces, como ustedes ven en la foto, el trabajador porta un equipo que se coloca, por aquí voy a tener uno, denme un segundo, por acá lo tengo para mis charlas. Un dosímetro se pone a esta altura, muy cerca al oído, y él lo debe cargar, como digo yo, mínimo el 75% de la jornada, con lo cual voy a tener una lectura que el minuto a minuto registra y me saca un promedio de lo que el trabajador puede absorber en el día, y es lo que uno compara. Mire, 85 decibeles en 8 horas. Y ese promedio es de una dosimetría. Entonces, con eso sí se mide qué tanto ruido percibe el trabajador. Ya teniendo esto y entendiendo que 85 es el límite, pues aquí están las medidas básicas que podemos tener con base en el nivel. Entonces, ejemplo, Lagatizo o Lagatiz dice que la vigilancia médica debe empezar después de los 80 decibeles. Y si ustedes me preguntan a mí, ingeniero, ¿y cuándo debo empezar a utilizar protección auditiva? Efectivamente, después de los 80 decibeles, que teóricamente bajo la resolución es la mitad. El ruido, la intensidad se dobla según la tabla de la 1792 cada 5 decibeles. Entonces, digamos que la probabilidad de que alguien susceptible pueda generar enfermedad de hipoacusia por debajo del valor del límite permisible es donde uno del 50% dice, ok, vamos a colocarle la primera barrera y la más básica. Controles médicos, digamos que sí uno podría, y la literatura, no lo digo yo soy ingeniero, los médicos son más pertinentes en esto, pero pues digamos recomendaciones como las de NIH, dice que uno puede hacer un seguimiento cada 5 años porque la probabilidad es muy mínima. El uso de protectores no es obligatorio, es aconsejable. Mediciones, uno tiene que verificar la intensidad del ruido periódicamente cada 3 años. Si yo estoy después de los 85, digo que siempre en todas informa al trabajador. Controles médicos, si ustedes miran el Lagatizo, dice que cada 5 años, estoy encontrando literatura cada 3 años, ya es a criterio del médico, no digo yo. El uso de protector ya se vuelve obligatorio, que es la primera medida básica. Ya las mediciones de ruido se hacen cada año, pero ¿por qué? Porque la idea es que ustedes hagan un control en fuente, ¿cierto? Bien sea con cambio de tecnología, aislamientos acústicos, y puedan mirar si hubo efectividad. Y eso obviamente está dentro del ciclo PHBA y obviamente la señalización. Y si ya pasa de 90 decibeles, que es el doble de la intensidad, pues ya hay literatura que me dice, oiga, haga seguimiento anual, ¿cierto? El uso obligatorio. Nuevamente las mediciones son anuales, pero lo mismo. La idea de hacer mediciones anuales es que intervengan fuente en medio para que baje el nivel, y obviamente la señalización es obligatoria. Espero que con esta breve charla sobre ruido les haya interesado, y pasamos a nuestro siguiente segmento, que es la vibración. ¿Listo? La vibración, digamos que es una forma de transmisión de movimiento directa o indirecta que puede tener el trabajador por una parte vibrante. Entonces, cuando digo directa es porque hay un contacto entre la máquina o la parte vibrante del trabajador. Indirecta es porque, ejemplo, en un molino muy grande, en un molino industrial, puede que el molino esté vibrando y la plataforma lleve esa vibración de forma indirecta al trabajador que está parado 3, 4 metros en el lugar de operación y sienta que vibra la plataforma. Entonces ahí es indirecto porque obviamente el medio sólido de la plataforma transmite la vibración. Entonces tenemos esas vibraciones. La vibración es un movimiento oscilante, es decir, la partícula va y vuelve. Por eso uno, aquí viene un tip, un comentario chiquito, es que la vibración no tiene velocidad, tiene aceleración, que es una fuerza. ¿Por qué no hay velocidad? Porque la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo, y no hay cambio de posición, vuelve al mismo sitio, vuelve al mismo sitio. Entonces, tiene una aceleración, que es una fuerza. Por eso se leen metros por segundo al cuadrado. Y ustedes lo que van a encontrar en los informes o en las mediciones es aceleración. ¿Listo? Entonces, ¿qué tanto acelera la vibración?
Las vibraciones se caracterizan obviamente por la frecuencia, o sea, qué tanta aceleración puede tener ese movimiento, ¿cierto? ¿Qué amplitud puede tener, ¿cierto? Y se dividen por cómo ingresa el trabajador. Entonces, yo les dije la respuesta número 1 de nuestro test, que es una energía mecánica la que transmite fuerza o movimiento. Tip número 2, ¿qué es ruido? O pregunta número 2, sonido desagradable. ¿Cómo son las vibraciones? Pregunta número 3, segmento mano-brazo. Entonces, todo aquel instrumento que haga empuñadura, un taladro, una pulidora, ¿cierto? Una remachadora, una pistola neumática, y que la vibración sea de esta manera, por el brazo. Entonces afecta normalmente brazo y la parte superior. Y la segunda es las vibraciones globales o cuerpo entero, que son las que se transmiten por estar de posición bípeda, o sea, que entra por los pies, o en posición sentado. Lo que es conducción. ¿Conducción de qué? Montacargas, camiones, tractomulas, remolques, bueno, todo lo que sea conducción, que ustedes sientan, porque normalmente eso afecta el centro de gravedad de la cadera y la columna. Entonces ahí es donde, en la parte de la columna, ahí es donde más las vibraciones globales afectan. Entonces, segmento mano-brazo, empuñadura. Segmento cuerpo entero, sentado y demás. ¿Cómo las valoramos? Con un acelerómetro, un equipo de vibración, al cual ubicamos en el contacto de la parte vibrante con el trabajador. Si estamos hablando de vibración cuerpo entero, hay un plato que uno pone en la silla del conductor o en el pie del trabajador y ahí todo. Si estamos hablando de mano-brazo, se hace por medio de entonces se coloca en la palma de la mano, en los dedos, ¿cierto? En donde hace contacto, si se dan cuenta aquí, de la máquina o de la herramienta con la mano del trabajador. Y el equipo pues me da la intensidad y la lectura, ¿cierto? En Colombia por legislación no hay límites permisibles. Eso es algo bien interesante. La resolución 2400 en el título 3, como lo veíamos en la primera sesión, nos da la legislación en marco amplio, pero no nos da límites permisibles. Y lo que hemos cogido normalmente en Colombia como referencia es lo que dice la Conferencia Gubernamental de Higienistas de Estados Unidos, que se llama ACGH. ¿Y por qué lo tomamos? Porque la misma resolución 2400, en su artículo 154, sí la toma de referencia, pero para, ojo, límites permisibles de sustancias químicas, no para físicos. Entonces me diría, bueno, si sirve para químicos y tienen físicos, es la referencia más técnica que tenemos y dentro de ella, digamos que acoge lo que dicen dos normas ISO, la ISO 2631 para cuerpo entero y la ISO 5349 para mano-brazo. Entonces, estas dos, ¿cómo se llama? Estas dos normas son las que normalmente acogemos todo el mundo. Como les digo, realmente en Colombia no hay una norma puntual que diga límites permisibles de vibración. Entonces, ¿qué efectos nos puede tener? Como les decía, normalmente en cuerpo entero, lo más importante es el traumatismo a la columna vertebral. Normalmente se presentan discopatías, ¿cierto? Que son como desviaciones de la columna. Los médicos me podrán corregir con gusto. En las secciones de la parte lumbar, o sea, la parte baja de la espalda, ¿cierto? Que ojo, este peligro de vibración va muy asociado también a la parte biomecánica, porque la enfermedad nos da por la vibración, si es un conductor, puede ser por la parte sedente, o sea, es decir, posición prolongada sentado, y por lo general el biotipo, los conductores tienden a ser gorditos. Entonces, claro, el peso en la columna vibrando pega más, pega más, pega más. Entonces, miren que sí, la vibración es uno, pero hay muchos aspectos que nos pueden infundir ahí. Nos pueden dar dolores digestivos, ¿cierto? Nos pueden dar problemas de equilibrio, dolores de cabeza, puede afectar el oído, claro. Por la vibración se mueve todo el órgano vestibular, que es el que nos ayuda con el tema del equilibrio, e inclusive hasta trastornos visuales. Eso es lo principal. Por el lado de mano-brazo, entonces nos van a colocar normalmente, nos van a tener inflamación de cualquier articulación de las extremidades superiores, dedos, muñeca, codo, hombro, e inclusive lesiones a nivel de la columna dorsal, es decir,
la parte alta de la columna. Podemos tener hormigueos, adormecimientos, ¿cierto? Calambres, pueden aumentar patologías como el túnel del carpo e inclusive pueden haber pérdida o, bueno, crisis en los dedos muertos, que es el síndrome de Raynaud, que es el dedo blanco, porque obviamente al inflamarse las articulaciones evita que la sangre por las venas llegue y se empiezan a morir los deditos. Entonces, eso es importante. Hay fenómenos también como el dedo engatillado y otro tipo de fenómenos a nivel de mano-brazo que nos pueden afectar. Entonces, ¿qué controles podemos tener? Entonces, pues primero el control de ingeniería, ¿cierto? Si estamos hablando de cuerpo entero, entonces todos los sistemas de amortiguación. Entonces, ojo, en ingeniería, en las máquinas normalmente podemos tener resortes, ¿cierto? Podemos tener pistones. El tema de la silla es algo muy importante y aquí le dediqué toda una diapositiva, porque si uno no puede tener muchas veces este tipo de sillas que ustedes ven aquí básicas, cuando tengo elementos muy vibrantes como una montacarga, a pesar de que el diseño viene así, tienen un problema. Las montacargas normalmente no tienen amortiguación, porque la parte de atrás es una placa de metal que tienen para hacer contrapeso y las llantas son sólidas. Entonces, una montacarga uno pasa por un resalto. Es como el Transmilenio pasando por, bueno, los que vienen de Bogotá mismo, ves que estamos a nivel nacional, pasan por la Caracas y como el piso está mal, no siente la vibración. Entonces, lo mismo pasa ahí. Entonces, hay sillas que son neumáticas y demás, y hay que tener también pues obviamente que la persona sepa cómo utilizar la silla, cómo graduar su altura y demás. Pues aquí obviamente en los controles administrativos podemos hacer reducción de la jornada si es necesario, rotación del personal, ¿cierto? Capacitación, creo que decía, de la postura, cómo nos sentamos correctamente, ¿cierto? Vigilancia médica, ya la parte médica indicará qué tipo de patologías, si necesitamos una radiografía de columna, cada cuánto se puede hacer, ¿cierto? Ejecución de un programa de pausas activas o condicionamiento físico. Entonces, ¿qué tanto debemos estirar nuestra columna, nuestra espalda para que evitemos tensiones que se pueden generar por la vibración y la postura prolongada? Y obviamente un tema que tiene que ver con el aspecto físico y es la formación de estilos de vida saludable. Por otro lado, para vibración cuerpo entero, en algunos casos, sobre todo cuando tengo superficies vibrantes, como elemento de protección podemos utilizar unas botas antivibratorias. Pero estos solo son casos muy particulares donde la vibración puede entrar por los pies. ¿Listo? Entonces ahí digamos que puede haber una mitigación. En cuanto a mano-brazo, lo mismo. Podemos empezar a ver que la función puede ser la tecnología. No es lo mismo antes que te tocaba el señor del entorno estar moviendo la pieza y moviendo el burín. Ahora con un CNC que programamos 3D y lo hace y simplemente verifica y no tiene contacto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, los robots de las ensambladoras, que antes teníamos que ir con la mano, pues el robot lo hace, puede ser una buena alternativa. Sustitución de tecnologías, depende del caso que sea, también puede ser un buen aporte. El diseño de herramientas. Entonces, miren que aquí yo venía rápidamente, pues, de verdad es que el tiempo es muy corto. Entonces, el diseño de una herramienta, ya que sea ergonómica, que el mango no se me resbale, que no sea muy pesada. Hay herramientas manuales extremadamente pesadas. Entonces, si es muy pesada, buscar que tenga un soporte de estabilidad. Por ejemplo, en los taladros, en las pulidoras, hay unas que se les puede adaptar un mango o un trípode, una pata de soporte que nos puede ayudar, ¿cierto? Diseño en el agarre, que el agarre en lo posible sea de materiales de goma, de caucho, que eviten que la mano resbale, ¿cierto? El mantenimiento de piezas y superficies. Ojo, cuando yo tengo discos de cortado, de pulido, brocas que estén ya desgastadas, la resistencia que genera el material al ser perforado genera más vibración. Entonces, tener todo eso en condiciones óptimas, pues hace que los cortes, las perforaciones sean más rápidas, y al ser más rápidas son más limpias y evitan la vibración. La postura. Entonces, nuevamente, volvemos al tema. No es lo mismo ustedes taladrar al pecho a que taladren de para arriba, a que pongan la mano en un ángulo que exacerbe. Entonces, todo ese tema de gesto postural es muy importante en este tipo de cosas.
rotación del personal de ser necesario, capacitación en el uso de las herramientas al trabajador. Muchas veces la gente asume que es muy sencillo, un taladro es accionar y ya, pero la postura, la forma y demás, debemos en compañía de un profesional experto en biomecánica, en un ergónomo, tratar de mejorar este gesto postural para evitar el mejor impacto. La vigilancia médica, ya el médico tratante nuevamente dirá si con radiografías, ecografía, electromiografías, podrá verlo, y ejercicios de estiramiento. Aquí es importante el estiramiento, sobre todo al finalizar la jornada. Muchas veces hacemos la pausa activa a las 2-3 horas, pero seguimos trabajando y es bueno terminar relajando los músculos al final de nuestra jornada. Hay unos guantecitos antivibratorios que se pueden utilizar, que ayudan bastante, pues ellos tienen como unos taches y lo que hacen es, obviamente, como está en contacto, ayuda a tener un mejor agarre y a que ese movimiento sea un poco más suave. Cuando hablamos de presión, y acá tenemos 5 minuticos, es la fuerza en la cual ejerce el aire, que es la presión atmosférica, es la fuerza que ejerce la columna de aire que hay sobre mi cabeza. Por eso en la altura hay menos presión atmosférica, porque si la atmósfera está aquí y yo estoy aquí, hay menos distancia, hay menos aire aquí en mi cabecita que si estoy al nivel del mar, donde es la amplitud más alta. Entonces, ese fenómeno nos puede afectar. Sí, hay gente que sufre la presión. Muchas veces la gente que viaja continuamente va a empezar a ver cosas. Y es que cuando sobre todo uno viaja en avión, que tiene un cambio de presión bastante fuerte, uno cuando va no hay problema. Cuando se devuelve, el primer día no tengo problema, pero al otro día como que me siento cansado, como que, uy, hice mucho ejercicio ayer, como si uno se fatiga. Eso es básicamente la acondicionamiento a la presión, ¿sí? Entonces, ejemplo, y les voy a colocar un ejemplo futbolístico profesional. Un futbolista profesional es su profesión, o sea, es laboral. Cuando van a jugar, ¿por qué los brasileños, los gauchos, que tienden a tener llanuras, o estar casi a nivel del mar, le tienen miedo a la altura, ni a jugar a Bogotá, La Paz, y Bolivia ahora tiene un estadio mucho más alto? Por esto, porque la presión afecta el rendimiento. Entonces no tienen el tiempo suficiente para que el futbolista se adapte. Entonces han hecho exposiciones mínimas, como que llegan por la mañana, juegan el partido medio y se vuelven de uno, ¿sí? Para que la presión no los afecte. O tienen aire en el camerino, o una serie de cosas. Entonces, si es el ejemplo, imaginémonos qué pasa con una persona que no esté expuesta o esté expuesta a altas presiones. Entonces hay que ver que las presiones altas, por lo general, podemos tenerlas a nivel laboral cuando hacemos trabajos bajo el agua. En el agua, cada 10 metros se dobla la presión. Entonces, ¿qué actividades pueden ser? Un buzo de la marina, un buzo recreativo. Los que están en el Parque Tayrona, ya que hacen expediciones, ellos por eso tienen una exposición. Entonces, ¿qué efectos pueden tener? Pues obviamente al haber una alta presión se expande el aire. Entonces pueden haber, ejemplo, una máxima, por eso es que hay las cosas, una máxima, llama así, amplitud de los pulmones, ¿cierto? Pueden sufrir hemorragias, ¿cierto? Puede haber vasodilatación, ¿cierto? Puede haber hipertensión, ¿cierto? Y esto nos puede pasar. ¿Qué puede haber en bajas presiones cuando subimos? Entonces, ejemplo, los helicópteros. Los helicópteros, las cabinas casi no son presurizadas, a diferencia de los aviones o los aviones pequeños. Entonces, por eso los señores de los helicópteros y de los aviones tienen unas horas de vuelo. O sea, esa parte de la medicina aeroespacial que tiene unas limitantes de exposición y por eso ellos tienen que tener en ambos casos el acondicionamiento físico. Se dan cuenta para ser buzo o para ser piloto, nos colocan los exámenes físicos muy importantes, muy buenos, es por eso, porque eso nos puede causar. ¿Y qué nos puede a bajas presiones? Pues hay una frecuencia respiratoria que cambia, puede haber una vasodilatación, desmayos y accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo se trata normalmente esto? Con una cámara hiperbárica. Cuando hay una descompensación, lo que hacen es llevarnos a la presión que estábamos y tratar de llevarnos muy lentamente a la presión ambiental. ¿Qué podemos hacer? Eliminación y sustitución, lo mismo, los drones para vuelo, los drones de uso,
¿cierto? Que van a ir a altas presiones, yo lo estoy desde lejos manejando y simplemente lo cambio. Control de ingeniería, obviamente lo que hacemos es mantener la presión simulada del ambiente, o sea, es decir, los aviones se presurizan por eso, los submarinos se presurizan por eso, ¿cierto? Equipos de soporte, instrumentos de control. Controles administrativos que son muy importantes para ambos, exámenes médicos, aptitud, por eso se llama biotipo de acondicionamiento. Sí, o sea, esa gente normalmente, el que está o altas presiones o bajas presiones, tiene muy buen esto, entrenamiento, cómo manejar una descompensación. Los buzos en especial, de acuerdo a la magnitud que van bajando, tienen que tener unos tiempos de regulación para ir subiendo, no lo hacen de una. Los aviones, aunque uno no quiera, nunca pueden hacer así, ellos también tienen como unos ángulos de acuerdo a la velocidad para ir bajando. Tiempo de exposición limitado e inducción a la exposición, es decir, siempre llevarlos poco a poco para este tipo de cosas. Elementos de protección, sí, pueden haber trajes de neopreno, pueden haber, el oxígeno no es un elemento de protección ahí, porque no es para baja presión, es porque puede faltar el oxígeno, que es diferente. Entonces, más bien como trajes presurizados, que es lo que uno puede tener. Espero les haya gustado. Este resumen fue un poco corto, pero muy sustancioso de estos 3 elementos de los peligros físicos que están emitidos por energías mecánicas. Espero les haya gustado mucho y los invito una vez para nuestra próxima sesión. Y le agradezco a Paola si hacemos el sondeo y posterior a esto leemos las preguntitas que podamos tener. Listo, ingeniero. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Qué es energía mecánica? A, aquella que transmite fuerza o movimiento. B, aquella que al enchufar mueve máquinas. C, energía que consume el cuerpo al hacer ejercicio. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, aquella que transmite fuerza o movimiento 91%. B, aquella que al enchufar mueve máquinas 3%. C, energía que consume el cuerpo al hacer ejercicio 6%. Ingeniero, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Nos fue muy bien y creo que todos tenemos claro que los peligros físicos por vibraciones mecánicas o la fuerza mecánica es aquella que transmite fuerza o movimiento. Listo, perfecto, ingeniero. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué es ruido? A, puntos que dificultan la nitidez de una pantalla. B, sonido agradable para el oído humano. C, sonido desagradable para el oído humano. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, puntos que dificultan la nitidez de una pantalla 1%. B, sonido agradable para el oído humano 2%. C, sonido desagradable para el oído humano 97%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Excelente, igual que las anteriores. La anterior, mira, 97%. Es muy claro que el ruido es un sonido desagradable para las personas. Listo, perfecto. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuáles son los tipos de vibración ocupacional? A, tipo A y B. B, mano, brazo y cuerpo entero. C, de cabeza y pies. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, tipo A y B, 15%. B, mano, brazo y cuerpo entero, 81%. C, de cabeza y pies, 4%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Nuevamente, efectivamente, es un mano, brazo y cuerpo entero. Entendamos que el segmento se divide por el contacto del cuerpo del trabajador con la parte de delante. Entonces, mano, brazo, obviamente por extremidades superiores, y cuerpo entero por extremidades inferiores o en posición sedente. Muchas gracias a todos ustedes, veo que está muy bien. Y ahora pasemos a las preguntitas, Paola, si te parece. Listo, sí, señor. Bueno, esta la realiza Marcela Rincón. Dice, buenos días, ¿cómo se puede controlar la exposición del ruido en los DJs? Bueno, eso es muy importante. Entonces, ¿uno qué debería hacer en teoría ahí? Primero que todo, hay unos audífonos especializados que ya viene aquí, que son con cancelación de ruido exterior. Es decir, van a evitar que el sonido anterior se pueda ver.
Y segundo, pues obviamente que mantengan en ambos oídos y que el sonido del interior de sus audífonos sea bajo, ¿sí? Simplemente es con capacitaciones. Inclusive hay una empresa ahorita de telecomunicaciones que hemos hecho pruebas para un software para controlar un máximo nivel, sobre todo, digamos que es algo parecido para call center. Entonces ellos quieren como implementar un software al cual los computadores no puedan subir la emisión de ruido de tal nivel. Entonces uno podría llegar a ese punto. Otra cuestión es, obviamente, evaluar que la disposición del sonido, ¿cierto? Lo hagan de tal manera que la onda sonora se proyecte al frente, pero la tarima donde no esté el DJ o tenga un aislamiento acústico, que puede ser inclusive un panel de acrílico que no lo impida, o algo que lo retraiga. Digamos que esas pueden ser medidas que se pueden tener. Y obviamente en los espacios que no tenga, tener ¿cómo se llama? Un reposo auditivo y esté todo el tiempo conectado, pues obviamente a dispositivos o en altas intensidades. Siguiente pregunta, Paola, por favor. Listo, muchas gracias, ingeniero. Esta la realiza Fabiola Giraldo. Dice, profe, ¿qué pasa cuando hay una persona desobediente y no se pone los elementos de protección sabiendo que hay tanto ruido? Porque yo evito, y fuera de eso hay una parte donde cortan madera. Ya hay, dice, y hasta que por fin quedó sordo. Entonces, mira, sencillo. El Código Sustantivo del Trabajo, como los empleados tienen obligaciones, tienen derechos, tienen obligaciones. Una de las obligaciones es hacer eso. Tú le puedes dar o iniciar un proceso disciplinario, empezando con un llamado de atención de acuerdo con tu, ¿cómo se llamaría eso? Tu reglamento interno de trabajo. ¿Cómo es el procedimiento? Debes verificar en la primera falta, pues lo llamas un llamado de atención por escrito, y posteriormente puede llegar esto, si es en repetidas ocasiones, hasta hacer un despido de justa causa. O sea, obviamente uno los entrega, lo capacita, porque tienen que hacerlo y tienen que hacerlo. Si ellos ya no lo usan, uno puede empezar a hacerlo de esa manera hasta generar un despido, porque es obligación de ellos utilizarlo y está consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo. Es una obligación del trabajador, del empleador darlos, como es obligación del trabajador emplearlos. Listo, perfecto, ingeniero. Y vamos con esta última. Yuri Andrea García la realiza. Dice, ¿cómo se pueden medir las vibraciones de una moto en un trabajo? Bueno, aquí las motos en teoría no están diseñadas para vibrar demasiado y realmente me da eso. Yo que he entendido ahí, y se los digo como anécdota, yo he hecho varias mediciones así, se hacen las dos, cuerpo entero y mano brazo, pero normalmente no da alto. Cuando da alto es cuando normalmente el conductor no sabe operar una moto. Pero la mete por cualquier lado, la acelera, se sube el andén, coge el bache duro, que ahí es donde está el impacto. Entonces muchas veces la medida de prevención, y aquí me adelanto, sí se puede medir, o sea, con el vibrómetro uno lo pone, va atrás, pone el equipo, lo asegura, yo lo aseguro con cinta a la silla, con cuidado, una bolsita, y se le pide el favor y uno va siguiendo. Pero la medida muchas veces es el manejo preventivo y también, ojo, las motos, aunque uno no crea, tienen un máximo de peso. Entonces muchas veces cuando la gente utiliza esos baúles y les mete de todo, la amortiguación no responde bien y por eso se presentan esos fenómenos también. Espero que con estas breves respuestas les solucione sus preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Los invito a nuestra próxima sesión, que será sobre riesgos físicos, pero producidos por energías térmicas. Paola, un placer estar con ustedes. Te dejo para el cierre de nuestra sesión. Ingeniero Cruz, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. En esta oportunidad queremos hacerle una invitación a los habitantes del departamento de Antioquia a que participen de nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Marco Estratégico de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2025. Estaremos en la ciudad de Medellín el día jueves 10 de abril en el Hotel San Fernando Plaza de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esto es una acción educativa que no tiene costo y es certificada para afiliados. Escaneando el código QR pueden realizar la inscripción y participar. Y continuamos con nuestra acción educativa de Familias Seguras. Esta invitación es para todos los habitantes del departamento del Chocó para que participen de una actividad en la cual pueden asistir con su núcleo familiar. Estaremos ubicados en el Centro Recreacional y Vacacional Confa Chocó el sábado 12 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Les recuerdo, escaneando el código QR pueden realizar la inscripción y participar.
Estas acciones educativas no tienen costo, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad, están cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Me parece muy importante estos espacios donde las personas desde las diferentes empresas pueden venir, tener un acercamiento para conocer los diferentes programas que se tienen desde Positiva, para que conozcan la feria, para que vean las diferentes tecnologías que se tienen aquí. Las pequeñas empresas que vengan a este tipo de ferias van a poderse apalancar en general de la transformación digital. Y las empresas grandes, por supuesto que tienen que venir. ¿Por qué? Porque a través de la transformación digital que tenemos, vamos a poder llegar a todos los trabajadores y ellos van a poder utilizar las herramientas que nosotros hemos desarrollado a favor de ellos. Desde ayer estoy trayendo poco a poco todos y cada uno de los empleados que tienen mis edificios para que ellos vivan la experiencia, para que ellos aprendan y desde la virtualidad entiendan todo lo que ocurre en la vida real. Hemos tenido que innovar para poder desarrollar nuestra tarea diaria, la operación, para mantener la continuidad en los servicios y, por qué no, para poder dar soluciones en el desarrollo de actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo. Estoy muy agradecida con esta feria, además gratuita. Aprendí, me registré en páginas, conocí mucho más la plataforma y eso de verdad para mí es ganancia. Superó mis expectativas a un 100%. Colombia, potencia de la vida.